Estoy seguro de que más de una vez os habréis encontrado con frases motivadoras de esas de viajando se aprende o viajar es la única manera de salir de tu zona de confort. Basura sentimentalista que esconde una única realidad. Viajar nos vuelve gilipollas. Bueno, a ver, no me malinterpretéis, gilipollas ya venimos de casa. Pero cuando estamos de viaje, no sé exactamente por qué, la cosa empeora. Quizás sea por esa falsa sensación de libertad que nos da estar en un país que no es el nuestro. O porque pensamos que nadie nos conoce cuando hacemos el gilipollas. Pero el problema, como siempre, son las redes sociales. Antes viajábamos, hacíamos el gilipollas y lo inmortalizábamos en una foto que la veían 4 familiares. Ahora nuestra gilipollez se queda para siempre en internet, para goce y disfrute de todos. Y no sería un problema si fuese eso, una tontería pasajera. Pero se expande como la pólvora. Es lo que tiene la gilipollez, que se ha convertido en la enfermedad más peligrosa del siglo XXI. Según la OMS, hace 70 años viajaban por el mundo 25 millones de turistas. Hoy somos más de 1.200 los que nos hemos apuntado a la moda de viajar. Porque el ser humano es así de envidioso y cuando vemos a nuestros amigos hacer el gilipollas no queremos ser menos que ellos. Porque, ¿cuándo empezó todo esto? No, en serio, ¿quién fue el primer iluminado que se plantó delante de la Torre de Pisa y se hizo una foto simulando que la sujetaba? Que sí, que como broma está bien, pero cuando llegas allí, te encuentras con lo que parece una horda de zombies haciendo tai chi en el césped. Todo para conseguir la foto más original de la Torre de Pisa. Y os puedo garantizar que el monumento es lo de menos. Alrededor de todo el mundo existen millones de fotografías iguales para que no te olvides de pinchar la punta de la Torre Eiffel con los dedos cuando vayas a París, o dar un beso a la Esfinge de Giza si viajas por Egipto. ¿Y qué me decís del paso de cebra de Abbey Road? Una de las imágenes más reconocibles en el mundo de la música. Al parecer los Beatles no sabían muy bien con qué portada ilustrar el que iba a ser su último disco y salieron del estudio a hacerse unas fotillos. Y tampoco se comieron mucho la cabeza, porque el cruce de la calle Abbey está a pocos metros de donde se encontraban grabando. Bueno, pues desde hace 50 años la gente va cada verano a hacerse la misma foto a ese mismo paso de cebra. Que ya ves tú, ha cambiado tanto a lo largo de los años que ahora no tiene absolutamente nada que ver con la portada original. Podría ser el cruce de la calle de tu tía en Móstoles, pero ahí tienes a la gente feliz, posando para su Instagram. Con esta red social ha pasado como con el huevo y la gallina, ya no sabemos si fue antes Instagram o el postureo. Toda imagen espectacular que veis tiene truco detrás. Toda, no miento. Incluso el ser humano ha evolucionado a una nueva raza, mucho más preparada que su antecesora. Una especie bautizada en internet como los novios de Instagram. Seres capaces de adoptar las formas más inverosímiles para que sus chicas aparezcan radiantes en sus fotografías. Capaces de reptar por el suelo como gusanos para conseguir la imagen perfecta. Por eso es hora de que conozcáis al que comenzó toda esta locura, al novio de Instagram por excelencia. Quizás no os suene el nombre de Murad Osman, pero estoy convencido de que habéis visto sus imágenes en más de una ocasión. Murad es un fotógrafo ruso que saltó a la fama en el año 2012 gracias a las fotos que le hacía a su novia mientras viajaban por todo el planeta. Fotos en las que no sé deciros si destaca más el paisaje o el vestido de la modelo. Su cuenta de Instagram se hizo viral llegando a sobrepasar la cantidad de 4 millones de seguidores, que se dice pronto. Se hizo tan famoso que sus fotografías se han repetido hasta la saciedad. Instagram se ha llenado sin quererlo de novios de Instagram, sin que seguramente muchos de ellos sepan quién es Murad. Porque ya os lo dije antes, viajar nos desata esas ganas locas que tenemos de hacer el gilipollas. Total, que hacemos lo que sea por un puñado de likes. O si no, decidme cómo se explica a estas personas que van hasta Chernóbil, el lugar donde ocurrió el peor accidente nuclear de la historia, y suben estas imágenes a sus redes sociales. Fotografías de ellos semidesnudos y sin ningún tipo de protección, porque ¿qué puede haber más sexy que tu cuerpo absorbiendo partículas radioactivas? Por no hablar de los que se sientan en columpios contaminados, se acercan a animales expuestos por la radiación o simplemente hacen el gilipollas faltando el respeto a los que perdieron su vida en la tragedia. No sé si el postureo es una fábrica de hacer gilipollas. Lo que sí que es cierto es que sirve muy bien para identificarlos. Pasa cada vez que veis una de esas fotos de paisajes que te dejan sin aliento. Algo muy turbio está ocurriendo detrás. Como estas imágenes tan perfectas de Roy's Peak en Nueva Zelanda, en donde la realidad es bien distinta. Decenas de personas esperan detrás del pico para hacerse la misma imagen y petarlo en redes sociales. Hacer cola de media hora y a ganar seguidores. O lo que ocurre en un templo de Indonesia conocido como las Puertas del Cielo. Si buscáis Pura Lempuyan en Instagram, encontraréis miles de imágenes de gente posando entre dos estructuras sagradas con un bonito reflejo en la parte inferior. Reflejo que no es más que un truco, realizado con un espejo debajo del móvil que hace las fotos. Como veis, una pequeña mentira para que el templo reciba más visitas y nuestras vidas parezcan un poco menos tristes en redes sociales. Y recordad, si todos estos ejemplos no han servido para que dejéis de viajar y lo vais a seguir haciendo, aceptad un último consejo.
Disfrutad del lugar, de la gente, de la comida y haceos todas las fotos que queráis para tener de recuerdo. Pero por favor, pensad que si queréis ser el más original del lugar, ya han habido muchos otros gilipollas que lo han hecho antes, y seguramente mejor. No vais a descubrir la penicilina y el postureo pone triste al niño Jesús. Recordad suscribiros para no perderos más vídeos estúpidos como este, y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.